A los 78 años, Donald Trump finalmente reveló lo que sucedió en una reunión secreta con Putin, y la verdad es aún más impactante de lo que imaginábamos. ¿Qué realmente ocurrió en esa sala cerrada, sin cámaras, cuando nadie estaba observando? Detalles explosivos acaban de ser revelados por un informante exclusivo, confirmando las sospechas que ya circulaban. Esta conspiración es mucho más compleja de lo que los medios de comunicación han mostrado. Cada revelación hace que la historia sea más sorprendente que la anterior. Te quedarás fascinado con los desarrollos de esta trama, así que suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Esta revelación está sacudiendo el panorama político mundial y necesitas entender todo. En enero de 2025, el clima en Washington D.C. era gélido, pero la política hervía. Donald Trump entró a la Casa Blanca, ya no como visitante, sino como presidente, regresando al poder a los 78 años, después de una victoria inesperada en las elecciones que dejó a los analistas perplejos y dividió aún más al país. Su victoria sobre Kamala Harris no solo fue convincente, sino arrolladora en los estados clave que definieron el resultado. Sin embargo, quienes prestaban atención notaban que este Trump no era el mismo que había dejado el poder en 2021 en medio de polémicas. Sus primeras apariciones públicas ya indicaban un cambio. En su discurso de posesión, en lugar de improvisar como era habitual, habló de manera concisa, directa y sorprendentemente leyó su discurso palabra por palabra. América no tendrá un segundo mandato. Trump tendrá el primer mandato de un nuevo Trump, declaró, mientras la multitud alternaba entre aplausos y un tenso silencio. En los primeros días de su gobierno, funcionarios de la Casa Blanca, bajo anonimato, describían a un Trump más metódico y calculador. Las reuniones de gabinete, antes caóticas y sin enfoque, ahora seguían agendas rigurosas. Trump hablaba menos, escuchaba más y, cuando se manifestaba, sus palabras tenían un peso significativo. Prácticamente abandonó Twitter, o mejor dicho, X, como reveló un asesor. Cuando le preguntaron sobre este cambio, sonrió y afirmó que ahora tenía formas más efectivas de conseguir lo que quería. Los medios de comunicación estadounidenses, siempre atentos, intentaban desentrañar el comportamiento del nuevo Trump. El New York Times publicó un artículo titulado El silencio de Trump, estrategia o transformación, y CNN organizó un panel de expertos para analizar cada movimiento del presidente, tratando de entender sus planes para los próximos 4 años. Los cambios en las relaciones internacionales fueron los primeros en llamar la atención. En su primer mandato, Trump se había alejado de los líderes europeos y se había acercado a los autócratas, pero ahora su comportamiento parecía impredecible. Algunas llamadas con líderes mundiales duraban solo minutos, mientras que otras, especialmente con países de Europa del Este, se extendían por horas, sin registro oficial. En una reunión cerrada con republicanos en el Congreso, cuando se le preguntó sobre sus prioridades legislativas, Trump habría dicho, confianza. Necesito su confianza. Ahora será a mi manera. Esa frase filtrada a la prensa pronto se convirtió en un mantra en los pasillos del poder. Nadie sabía con certeza qué significaba a mi manera, pero había una sensación generalizada de que este Trump no estaba dispuesto a hacer concesiones ni encontrar soluciones intermedias. Por la noche, las luces a menudo permanecían encendidas en el Salón Oval hasta altas horas de la madrugada, y los guardias informaban que Trump hacía llamadas telefónicas tarde en la noche, siempre solo. ¿A quién llamaba? El misterio solo aumentaba. El enigma de las llamadas nocturnas se resolvió cuando, en el día 27 de su nuevo gobierno, Trump firmó una orden ejecutiva que suavizaba algunas de las sanciones económicas contra Rusia. Un movimiento estratégico, hecho en una tarde de viernes, cuando la atención de los medios ya se había dispersado hacia el fin de semana. Justificó la medida diciendo, estas sanciones perjudican a las empresas estadounidenses tanto como a las rusas, con un tono pragmático que engañaba a los más distraídos. América primero significa que no podemos sacrificar nuestros negocios por guerras lejanas que no nos afectan directamente. Y eso fue solo el comienzo. En un discurso dirigido a embajadores europeos, Trump describió a la OTAN como una reliquia de la Guerra Fría que costaba miles de millones de dólares a los estadounidenses. Sin previo aviso al Departamento de Estado, anunció que haría una reevaluación profunda del papel de Estados Unidos en la alianza militar. El Pentágono entró en crisis, el Departamento de Estado entró en pánico,
pero en las calles, los seguidores de Trump celebraban, porque finalmente tenían a un presidente que cumplía sus promesas de campaña, que ponía a América en primer lugar y no desperdiciaba recursos en problemas externos. En una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se le preguntó sobre la postura agresiva de Rusia en Europa del Este, Trump habría respondido de manera enigmática: Putin tiene sus métodos. Nosotros tenemos los nuestros. No nos corresponde juzgar cómo otros países eligen gobernarse. La frase se filtró a los medios y causó una gran polémica. En la rueda de prensa del día siguiente, presionado por los periodistas, Trump no reculó: existen otros modelos de liderazgo en el mundo que funcionan para sus realidades. Occidente debe respetarlo. No podemos imponer nuestra forma a todos. Mientras tanto, en los subterráneos de las agencias de inteligencia, los analistas de la CIA y la NSA comenzaron a notar una alarmante coincidencia entre las decisiones de la Casa Blanca y los intereses estratégicos de Rusia. Un informe confidencial, que más tarde fue parcialmente filtrado al Washington Post, señalaba 6 áreas de alineación crítica entre las políticas de Estados Unidos y los objetivos rusos a largo plazo. Trump, conocido por controlar las narrativas, respondió a esta filtración con una maniobra clásica: creó otra crisis. Sin previo aviso, anunció que podría imponer tarifas del 25% sobre los productos chinos. El impacto fue inmediato, y los mercados se desplomaron, mientras sus decisiones favorables a Rusia pasaban desapercibidas por los medios. En los mítines por todo el país, Trump inflamaba a las multitudes con discursos sobre soberanía y fuerza estadounidense. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por las fronteras de países que nunca hemos oído mencionar, cuando nuestras propias fronteras están siendo invadidas?, exclamaba, provocando aplausos estruendosos en los círculos de poder de Washington. Sin embargo, persistía una incómoda pregunta: ¿por qué este Trump, tan agresivo con China, Irán y sus aliados tradicionales, mostraba una suavidad inexplicable con Rusia? Un veterano senador republicano, después de una reunión privada en la Casa Blanca, confió a un asesor: algo no está bien. Parecía casi sumiso cuando hablaba sobre Putin. Mientras Washington intentaba descifrar la relación de Trump con el Kremlin, un movimiento aún más peligroso comenzaba a tomar forma dentro de Estados Unidos. El presidente inició una campaña sistemática para centralizar el poder como nunca antes en la historia moderna del país. Todo comenzó con ataques estratégicos al Congreso. En discursos semanales transmitidos por los canales oficiales de la Casa Blanca, Trump repetía un mensaje simple: el legislativo era ineficiente, corrupto y desconectado del pueblo estadounidense. Cuando los proyectos importantes se estancaban, no dudaba en señalar públicamente a los responsables, siempre con nombres y rostros. La aprobación del Congreso, ya baja, se desplomó al 10%. Con la opinión pública de su lado, Trump comenzó a gobernar mediante decretos ejecutivos, ignorando por completo el proceso legislativo tradicional. La Corte Suprema intentó. Cuando fue cuestionado sobre la independencia del organismo, él respondió simplemente: estamos cumpliendo la voluntad del pueblo americano. Gobernadores de estados demócratas que criticaban públicamente al presidente pronto sentían el peso del gobierno federal. Los fondos para infraestructura eran redirigidos, las solicitudes de ayuda para desastres naturales eran retrasadas y las licencias ambientales para proyectos importantes eran negadas. Muchos aprendieron a quedarse en silencio. La prensa tradicional sufrió el golpe más duro. En una reunión en Texas, Trump llamó a medios de comunicación como CNN, New York Times y Washington Post organizaciones terroristas. Al día siguiente, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una investigación sobre las conexiones entre periodistas y elementos extranjeros hostiles. Los reporteros tuvieron sus pasaportes confiscados y algunos fueron detenidos para interrogatorio. Los seguidores de Trump veían todo esto como promesas cumplidas, como él había prometido en su campaña: drenar el pantano. Para ellos, las instituciones americanas estaban corrompidas y necesitaban ser reinventadas. El caos era necesario para el renacimiento. Quien esperaba un Trump moderado o madurado percibió el engaño. No era un Trump nuevo, era el mismo de siempre, ahora armado con las herramientas correctas y las lecciones del primer mandato. En una fiesta privada para donantes, un alto asesor de la Casa Blanca, visiblemente ebrio, confesó a un pequeño grupo que él aprendió del pasado. En el primer mandato, las instituciones lograron frenar muchas cosas.
Los burócratas, los jueces, los generales, todos pensaban que podían controlarlo. Esta vez, no habría resistencia para detenerlo. La frase, grabada secretamente y publicada en línea, fue negada por la Casa Blanca. El asesor fue despedido, pero el mensaje quedó. Y, lo más importante, nadie dudaba de su veracidad. Mientras Trump consolidaba su poder interno, movimientos silenciosos en el exterior comenzaban a contar una historia diferente. Un informe confidencial de la CIA, distribuido solo para miembros senior del gobierno, alertaba sobre un patrón perturbador desde 2023, mucho antes de las elecciones. Plazos informales con oligarcas rusos habían sido sistemáticamente restablecidos. El documento, posteriormente filtrado a un selecto grupo de congresistas, detallaba cómo empresas vinculadas a familiares de Trump habían retomado negociaciones con entidades rusas después de años de distanciamiento forzado. Licencias de marca, proyectos de desarrollo e incluso acuerdos de financiamiento habían sido discretamente firmados, todos por debajo del umbral que exigiría divulgación pública. En el mercado inmobiliario de Moscú, una actividad inusual llamaba la atención de los analistas financieros. 3 nuevas torres de lujo anunciaban apartamentos con precios astronómicos, todas sustentando una estética que recordaba vagamente a proyectos anteriores de la Trump Organization. Aunque el nombre de Trump no aparecía en ningún documento oficial, los ejecutivos rusos hacían hincapié en mencionar en conversaciones privadas la conexión con el imperio empresarial del presidente estadounidense. La campaña presidencial de 2024, analizada retrospectivamente, mostraba señales aún más perturbadoras. 3 importantes consultores digitales que trabajaron para Trump habían visitado San Petersburgo meses antes del inicio oficial de la campaña. Registros de hospedaje mostraban estancias en hoteles cercanos a la famosa Internet Research Agency, entidad conocida por sus operaciones de influencia en las elecciones estadounidenses anteriores. El portal investigativo ProPublica publicó una serie de reportajes basados en fuentes anónimas que hablaban de un acuerdo informal de apoyo mutuo. Según estas fuentes, Putin habría ofrecido apoyo electoral digital a cambio de conciliaciones geopolíticas específicas. Los reportajes sugerían que el acuerdo habría sido cerrado durante una llamada telefónica no registrada entre intermediarios de ambas partes. La Casa Blanca negó rotundamente todas las alegaciones, llamando a los reportajes desinformación y persecución política, pero dentro del gobierno las dudas crecían. El director de la CIA fue apartado tras una discusión acalorada con Trump. Su sustituto interino, un exempresario del sector petrolero con conexiones en Rusia, archivó rápidamente investigaciones sensibles. Para los observadores más atentos, una pregunta incómoda flotaba en el aire. ¿Sería esta nueva postura de Trump frente a Rusia realmente nueva o sería simplemente la continuación de algo mucho más antiguo y profundo? ¿Trump estaría actuando solo en este acercamiento con Moscú o simplemente siguiendo un guión establecido hace años? Un veterano diplomático del Departamento de Estado, apartado justo después de la toma de posesión de Trump, expresó en un artículo anónimo lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir. La cuestión no es si Trump está bajo influencia rusa, sino cuánto de esa influencia es producto de chantaje. Cuánto es fruto de admiración personal y cuánto es resultado de intereses financieros entrelazados desde hace décadas. El artículo causó furor en Washington. Hubo una caza de brujas para identificar al autor. 6 altos funcionarios fueron despedidos bajo sospecha. El presidente pidió una investigación criminal por filtración de información clasificada, pero nadie pudo refutar el argumento central. La sombra en el espejo de Trump tenía contornos extrañamente familiares a los del Kremlin. A finales de marzo de 2025, llegó con el calor típico de Florida. En Mar-a-Lago, la propiedad de Trump transformada en su refugio presidencial, las palmas se balanceaban suavemente mientras el sol se ponía sobre el Atlántico. El resort privado estaba parcialmente cerrado esa noche, con seguridad reforzada y empleados reducidos al mínimo necesario. Una reunión especial exigía la máxima discreción. La cena ocurrió en el Salón Dorado, con solo 5 personas presentes: Trump, 2 de sus consejeros más cercanos y 2 visitantes rusos. Uno de ellos, Mikhail Borisov, era oficialmente solo un empresario exitoso del sector energético. Extraoficialmente, todos en Washington sabían de su proximidad con el Kremlin, un oligarca cuyo poder derivaba directamente de su lealtad a Putin. Lo que nadie planeó fue la falla en el sistema de seguridad.
Un micrófono ambiental instalado para protección del presidente y normalmente monitoreado solo por el servicio secreto. Continuó grabando incluso después de que los agentes fueran instruidos a dejar el perímetro inmediato. La grabación completa nunca llegó al público, pero fragmentos fueron filtrados a un productor de CNN por medio de un agente insatisfecho. La frase que sacudió Washington fue clara e inequívoca, dicha por el propio presidente entre sorbos de vino: Putin gobierna como debe ser y yo estoy haciendo lo mismo ahora. El contexto exacto permaneció nebuloso. Los segundos anteriores y posteriores a la declaración fueron cortados de la grabación filtrada, pero la voz era inconfundiblemente de Trump, y el tono de admiración era sincero. Cuando CNN divulgó el audio a la mañana siguiente, Washington entró en convulsión. Senadores republicanos cancelaron sus agendas. Líderes demócratas convocaron sesiones de emergencia. Especialistas constitucionales fueron contactados por ambos lados. La Casa Blanca inicialmente intentó clasificar la grabación como falsa, una farsa creada por adversarios políticos. La estrategia duró solo 12 horas. En una rueda de prensa improvisada en los jardines de la Casa Blanca, Trump, en lugar de negar, eligió el camino de la normalización. Sonrió ante las cámaras con esa característica sonrisa suya que mezclaba desafío y diversión. Preguntó: ¿Gostaram da parte en que elogie a eficiencia? O mundo precisa de líderes que facen más coisas acontecerem. ¿Prefieren burocracias que no entregam nada ao povo? A tática pegó a imprensa desprevenida, os repórteres esperaban negar coes, não confirma coes. Na confusao que se seguiu, Trump conseguiu desviar o foco para uma discussão sobre a eficiencia gubernamental versus os procesos democráticos. No entanto, para analistas políticos, uma linha había sido cruzada. Era a primeira vez que presidente americano não apenas expresaba admiração por líder autoritario, algo que outros já habían feito antes. Mas admitía abertamente estar moldando seu governo con base en modelo autocrático estrangeiro. Colunista da The Atlantic resumiu o momento: hoje fechamos a fase de especulacao. O presidente dos Estados Unidos acaba de confesar que está deliberadamente imitando o estilo de gobernanca de Vladimir Putin. A que está o agora não ese isso está acontecendo, mas quanto danos a democracia sobreviverá a esa transformacao. Na Casa Branca, asesores tentaban controlar os danos. No Kremlin, segundo fontes diplomáticas, o clima era de celebracao contida e satisfacao. A primavera chegou a Washington con flores de cerejeira e uma tensão no ar que parecía guase eléctrica. Após a filtragem do audio de Mar-a-Lago, muitos esperaban que Trump recuas, que seus asesores o convencessem a moderar o tom. O contrario aconteceu. En 14 de abril, a Casa Branca anunciou uma declaracao presidencial para a noite seguinte. O tema oficial era segurança nacional e alianzas globais. A expectativa era por discurso conciliatorio, tal vez até uma tentativa de reparar danos como aliados europeus. Os asesores de imprensa distribuirán uma versão preliminar do texto para jornalistas selecionados, discurso equilibrado e previsível. Porém, quando as câmeras foram ligadas e Trump apareceu no sala oval, não havia teleprompter à vista, nem papéis em suas mãos. Apenas o presidente olhando diretamente para a câmera com uma tranquilidade que surpreendeu até seus críticos mais ferozes. Americanos e americanas, comecou. Vamos falar com sinceridade esta noite, sem filtros, sem a linguagem polida que Washington tanto adora. Por 4 minutos, Trump seguiu o roteiro esperado, falando sobre desafios globais e a posição americana no mundo. Então, súbitamente, mudou de direcao. Voces pasan tanto tempo me comparando con Putin, dice, fixando o olhar na cámara. E eu digo, por que isso é ruim? O país congelou. Nas redacoes, editores se olaram, insertos, e perguntaram se tinham realmente ouvido aquilo. No Congreso, onde muitos assistían juntos, silencio sepulcral tomou conta dos saloes. Ele lidera, ele eid, ele protege o seu povo sem pedir permisa ou a comités e burócratas. E eu admiro isso. Sempre admirei. Ele entende que liderança, às vezes, significa tomar decisões difíceis sem consulta pública. Ele entende que uma nação forte precisa de líder forte. Trump fez uma pausa,
tomó gole de agua y continuó, no somos diferentes. Claro, a Rusia tem sua história, nós temos a nossa, mas algumas licoes transcendem fronteiras. Ali cá o maíz importante, país dividido e país fraco. País onde o líder é constantemente saboteado por seus próprios funcionários não pode prosperar. As redes sociais explodirán. Comentaristas políticos lutaban para procesar o que estaban presenciando. Não era deslice, não era uma indiscricao captada accidentalmente, era uma declaracao de principios, uma confisa o pública e deliberada. Na parte final do discurso, Trump foi além das comparacoes com Putin. Falou sobre o novo modelo de presidencia, sobre a necessidade de reformar o sistema para permitir acoes decisivas, sobre como as divisões de poder, estabelecidas há 250 anos. Talvez não servissem mais para o mundo moderno. Quando terminou, após 22 minutos, não era apenas uma nova política que havia sido anunciada, era uma nova doutrina. Uma filosofia de governo que desafiava os próprios fundamentos da democracia americana como era conhecida. Os apoiadores de Trump celebraram o que chamaram de honestidade refrescante. Os opositores falaram de traicao aos valores constitucionais, mas ambos os lados concordaram em uma coisa. O Trump que retornou à Casa Branca em 2025 não queria apenas ocupar a presidencia. Ele queria redefinir completamente o que significava ser presidente dos Estados Unidos. E agora, com sua declaração pública de admiração por Putin, não havia mais como fingir que o objetivo era outro. Maio de 2025 trouxe consigo uma estranha normalidade a Washington. Após o impacto do discurso presidencial, o mais perturbador foi como rapidamente o extraordinário se tornou ordinário. A Constituição americana permanecia intacta. Nenhuma emenda havia sido proposta, nenhuma lei fundamental revogada. E ainda assim, dia após dia, a República se transformava de maneiras quase imperceptíveis. As ordens executivas se multiplicarão a uma velocidade sem precedentes. Em apenas mês, Trump assinou 47 de las, mais do que muitos presidentes em anos inteiros. Cada uma redirecionava recursos, reestruturava departamentos ou redefinia prioridades. O efeito cumulativo foi uma centralização massiva de poder no executivo, sem necessidade de alterar uma única vírgula da Constituição. O Congresso continuava a se reunir, debate e votar, mas agora senadores e representantes republicanos recebían chamadas diárias da Casa Branca com instrucções claras sobre como se posicionar. Aqueles que ousaban discordar rapidamente descobriam que projetos importantes para seus estados serão atrasados ou cancelados, fundos federais serão redirecionados, apoios eleitorais retirados. No Departamento de Justiça, promotores federais entenderão a mensagem não dita, certos casos não deveriam avançar, enquanto outros mereciam atenção especial. Ninguém precisava dar ordens explícitas. A cultura do medo se instalou, e a autocensura fez o trabalho que nenhuma ordem oficial poderia realizar sem deixar rastros. Em rodas de imprensa, portavoces do governo repetiam o novo mantra: a América precisa ser forte. Quem se queixa quer enfraquecer o país. A frase, originalmente dita por Trump en uma reunião no Arizona, tornou-se a prova definitiva de patriotismo. Criticar o presidente agora equivalía a traer a Nacao. As agências reguladoras, antes independentes por designio institucional, começarão a alinhar suas decisões com os interesses presidenciais. A Comissão Federal de Comunicações flexibilizou regras para conglomerados de mídia favoráveis a Trump. A Agência de Protecção Ambiental reescreveu normas de poluicao para beneficiar doadores industriais. A Comissão de Valores Mobiliários ignorou irregularidades em empresas conectadas ao círculo presidencial. As ferramentas da democracia continuavam visíveis, como móveis antigos em uma casa em reforma. As eleições continuavam programadas, os tribunais ainda funcionavam, a imprensa ainda publicava, mas uma nova Constituição invisível, não escrita e não votada, ditaba agora as verdadeiras regras do jogo. Jantar beneficente em Nova York. Importante se o confidenciou a colegas, não é que as instituições desaparecerão, elas foram domesticadas. Ainda temos a aparência de normalidade, mas por baixo tudo mudou. Nas universidades,
Especialistas constitucionais debatendo se estaban testemunando uma transformação gradual em autocracia ou apenas estilo presidencial mais assertivo. Mas nas ruas, o americano medio sentia a mudança no ar, ainda que não conseguisse articulá-la precisamente. A liberdade de discordar, de questionar, de resistir ao próprio fundamento da experiência democrática americana agora carregava preco cada vez mais alto. A democracia americana, construída ao longo de quase 250 anos, não morreu. Continuava viva, mas agora trêmula, amordacada, em modo de sobrevivência, como paciente em estado crítico que ainda respira, mas precisa de máquinas para manter suas funções vitais. Junho de 2025 marcou ponto de inflexão na estratégia de comunicação do governo Trump. O que antes eram ataques esporádicos contra a imprensa tradicional evoluiu para uma guerra total contra o próprio conceito de verdade objetiva. A Casa Branca deixou de tentar ganar o jogo da credibilidade e decidiu, em vez disso, mudar completamente as regras. 3 novas redes de noticias surgirán quase simultáneamente, todas financiadas por multimillonarios alineados con Trump. Truth Network, Liberty News e American Patriot Media crecerán rápidamente, conquistando impresionantes audiencias en pocas semanas. Seu modelo de negocios era simples: reforcar a narrativa presidencial independentemente dos fatos e atacar cualquier fonte de informação divergente. As redes sociais foram inundadas por contas verificadas de supostos especialistas que na verdade eram operadores políticos disfarçados. A técnica conhecida como astroturfing, criar a falsa impressão de movimento popular espontâneo, atingiu níveis industriais. Tags pro governo dominava os trending topics diariamente, criando a ilusão de apoio massivo. Em uma reunião fechada com governadores republicanos, o secretário de comunicação da Casa Branca foi direto: não estamos mais no negócio de defender fatos. Estamos no negócio de criar realidades. Quem controla a narrativa controla o país e nos vamos controlar a narrativa. A frase basou para jornalistas, mas teve pouco impacto. Nesse novo mundo, até as evidências mais claras podiam ser negadas, distorcidas ou relativizadas. Quando o Reporter confrontou Trump com números oficiais mostrando o aumento do desemprego, o presidente respondeu simplesmente que aqueles eram dados fabricados por Bureau anti-americano. Em questão de dias, os apoiadores de Trump repetiam a mesma explicação como se fosse uma verdade estabelecida. Os números eram mentiras, os especialistas eram traidores, os jornalistas eram inimigos do povo. O governo se transformou em espetáculo contínuo, onde os papéis estavam claramente definidos. De lado, os heróis patriotas, leais ao presidente. Do outro, os vilões que questionavam, duvidavam, investigavam, jornalistas, académicos, cientistas, opositores políticos. Não havia mais espaço para nuances ou posições intermediárias. Ou você estava totalmente com Trump, ou estava completamente contra a América. A repetição constante dessas narrativas simplistas começou a ter efeito até entre cidadãos inicialmente céticos. Psicólogos sociais explicarão o fenômeno como resultado de exaustão cognitiva. Resistir a uma avalanche diária de desinformação tornou-se simplesmente cansativo. Eventualmente, muitos desistirão de verificar os fatos e acabarão aceitando a versão oficial, não por convicção, mas por exaustão. As universidades, último reduto do pensamento crítico, em frente. Maio de 2025 trouxe consigo uma estranha normalidade a Washington. Após o impacto do discurso presidencial, o mais perturbador foi como rapidamente o extraordinário se tornou ordinário. A Constituição americana permanecia intacta. Nenhuma emenda havia sido proposta, nenhuma lei fundamental revogada. E ainda assim, dia após dia, a República se transformava de maneiras quase imperceptíveis. As ordens executivas se multiplicarão a uma velocidade sem precedentes. Em apenas mês, Trump assinou 47 delas, mais do que muitos presidentes em anos inteiros. Cada uma redirecionava recursos, reestruturava departamentos ou redefinia prioridades. O efeito cumulativo foi uma centralização massiva de poder no executivo, sem necessidade de alterar uma única vírgula da Constituição. O Congresso continuava a se reunir, debate e votar,
Más agora senadores y representantes republicanos recibían llamadas diarias da Casa Branca com instrucciones claras sobre cómo se posicionar. Aquellos que usaban discordar rápidamente descubrían que proyectos importantes para seus estados serán atrasados o cancelados, fondos federais serán redireccionados, apoyos electorais retirados. No Departamento de Justicia, promotores federais entenderán a mensagem nao dita, certos casos nao deberían abancar, en cuanto otros merecían atencao especial. Ninguém precisaba dar órdenes explícitas. A cultura do medo se instaló, e a autocensura fez o trabalho que nenhuma orden oficial poderia realizar sem deixar rastros. En rodas de imprensa, portavoces do governo repetiam o novo mantra, a América precisa ser forte. Quem se queixa quer enfraquecer o país. A frase, originalmente dita por Trump en uma reunião no Arizona, tornou-se a prova definitiva de patriotismo. Criticar o presidente agora equivalía a traer a Nacao. As agências reguladoras, antes independentes por designio institucional, começaram a alinhar suas decisões com os interesses presidenciais. A Comissão Federal de Comunicações flexibilizou regras para conglomerados de mídia favoráveis a Trump. A Agência de Proteção Ambiental reescreveu normas de poluicao para beneficiar doadores industriais. A Comissão de Valores Mobiliarios ignorou irregularidades en empresas conectadas ao círculo presidencial. As ferramentas da democracia continuaban visíveis, como móveis antigos en uma casa en reforma. As eleições continuaban programadas, os tribunais ainda funcionaban, a imprensa ainda publicaba, mas uma nova constituica o invisível, nao escrita e nao votada, ditaba agora as verdadeiras regras do jogo. M jantar beneficente en Nova York, importante se o confidenciou a colegas, nao e que as instituicoes desaparecerán, elas foram domesticadas. Ainda temos a aparência de normalidade, mas por baixo tudo mudou. Nas universidades, especialistas constitucionais debatendo-se estavam testemunhando uma transformação gradual em autocracia ou apenas estilo presidencial mais assertivo. Mas nas ruas, o americano medio sentia a mudança no ar, ainda que não conseguisse articulá-la precisamente. A liberdade de discordar, de questionar, de resistir ao próprio fundamento da experiência democrática americana agora carregava preco cada vez mais alto. A democracia americana, construída ao longo de quase 250 anos, não morreu. Continuava viva, mas agora trémula, amordacada, en modo de sobrevivencia, como paciente en estado crítico que ainda respira, mas precisa de máquinas para manter suas funções vitais. Junho de 2025 marcou ponto de inflexão na estratégia de comunicação do governo Trump. O que antes eram ataques esporádicos contra a imprensa tradicional evoluiu para uma guerra total contra o próprio conceito de verdade objetiva. A Casa Branca deixou de tentar ganar o jogo da credibilidade e decidiu, en vez disso, mudar completamente as regras. 3 novas redes de noticias surgirán quase simultáneamente, todas financiadas por multimillonarios alineados con Trump. Truth Network, Liberty News e American Patriot Media crecerán rápidamente, conquistando impresionantes audiencias en pocas semanas. Seu modelo de negocios era simples, reforcar a narrativa presidencial independentemente dos fatos e atacar cualquier fonte de informação divergente. As redes sociais foram inundadas por contas verificadas de supostos especialistas que na verdade eram operadores políticos disfarcados. A técnica conhecida como astroturfing, criar a falsa empresa ou de movimento popular espontâneo, atingiu níveis industriais. Tax pro governo dominava os trending topics diariamente, criando a ilusão de apoio masivo. En uma reunião fechada com governadores republicanos, o secretário de comunicação da Casa Branca foi direto: não estamos mais no negocio de defender fatos. Estamos no negocio de criar realidades. Quem controla a narrativa controla o país e nos vamos controlar a narrativa. A frase basou para jornalistas, mas teve pouco impacto. Nesse novo mundo, até as evidências mais claras podiam ser negadas, distorcidas ou relativizadas. Quando o Reporter confrontou Trump com números oficiais mostrando o aumento do desemprego, o presidente respondeu simplesmente que aqueles eram dados fabricados por Bureau anti-americano. Em questão de dias, os apoiadores de Trump repetiam a mesma explicação como se fosse uma verdade estabelecida. Os números eram mentiras, os especialistas eram traidores, os jornalistas eram inimigos do povo.
o goberno se transformou en un espectáculo continuo, onde os papéis estaban claramente definidos. De un lado, os heróis patriotas, leais ao presidente. Do outro, os viloes que cuestionaban, dubidaban, investigaban, jornalistas, académicos, cientistas, opositores políticos. Nao había máis espaco para nuances ou posicoes intermediarias. Ou você estaba totalmente con Trump, ou estaba completamente contra a América. A repetica o constante desas narrativas simplistas comecou a ter efeito até entre cidadaos inicialmente céticos. Psicólogos sociais explicarán o fenómeno como resultado de exaustao cognitiva. Resistir a unha avalanche diaria de desinformacao tornouse simplesmente cansativo. Eventualmente, moitos desistirán de verificar os fatos e acabarán aceitando a versao oficial, nao por convictao, mas por exaustao. As universidades, último reduto do pensamento crítico, enfrente. El texto era técnico y burocrático, casi impenetrable para el ciudadano común. Sin embargo, los especialistas constitucionales que lograron analizar los borradores de los proyectos de ley dieron la alarma. Estos no eran simples ajustes procedimentales. Los proyectos introducían el concepto de reelecciones de emergencia, es decir, la posibilidad de que un presidente en funciones permaneciera en el cargo más allá de los límites constitucionales en casos vagamente definidos, como amenazas a la seguridad nacional o a la estabilidad económica. Las legislaturas estatales tendrían el poder de solicitar esta extensión, eludiendo el proceso federal. Al mismo tiempo, en el Congreso, un grupo de representantes conocidos por su lealtad inquebrantable a Trump comenzó a circular documentos informales proponiendo una enmienda constitucional. El texto, obtenido por periodistas de investigación, sugería la posibilidad de extender los mandatos presidenciales por hasta 4 años, en situaciones de amenazas a la soberanía nacional. Otro término deliberadamente vago. Cuando se le preguntó directamente sobre estas iniciativas durante una entrevista en vivo, Trump mostró su característico sorriso, negando cualquier implicación directa, pero dejando una puerta escandalosamente abierta. El pueblo estadounidense quiere estabilidad. Ven lo que estamos construyendo, como la economía está creciendo, como los enemigos de América están retrocediendo. Si el pueblo decide, a través de sus representantes, que necesitamos más tiempo para completar esta gran reconstrucción americana, bueno, estoy listo para seguir sirviendo. Todo se trata de lo que el pueblo quiere, no de lo que yo quiero. La entrevista provocó manifestaciones espontáneas en varias ciudades. Constitucionalistas de todos los espectros políticos aparecieron en programas de televisión, advirtiendo sobre el peligro. La limitación de los mandatos presidenciales, implementada después de Franklin Roosevelt, se consideraba una protección fundamental contra la concentración de poder. Alterarla representaba cruzar una línea que ningún presidente anterior había osado cruzar. Incluso dentro del Partido Republicano, comenzaron a surgir voces disidentes, aunque tímidamente. Un veterano senador de Arizona, protegido por su último mandato antes de la jubilación, declaró en una sesión cerrada: "Este ya no es el partido de Lincoln o Reagan. Nos estamos convirtiendo en algo que siempre combatimos". Para historiadores y científicos políticos, se estaba formando un patrón preocupantemente familiar, el mismo observado en democracias que sucumbieron al autoritarismo en el siglo XX. Primero, la concentración de poder en el Ejecutivo, luego, el control de la información, y finalmente, el cambio de las reglas del juego para permitir la permanencia indefinida en el poder. La democracia estadounidense, que había sobrevivido a guerras civiles, depresiones económicas y crisis constitucionales, tal vez se daba cuenta demasiado tarde de la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentaba. El plan nunca fue solo regresar a la Casa Blanca, el plan era tomar residencia permanente en ella. Agosto de 2025 trajo una ola de calor sofocante a Washington, pero un frío geopolítico aún más intenso se extendía por el mundo. En las capitales europeas, se formaron gabinetes de crisis para discutir el futuro de las relaciones transatlánticas. En Tokio y Seúl, los líderes revisaban apresuradamente acuerdos de defensa. En Taipei, el gobierno conducía simulaciones de escenarios cada vez más sombríos. Mientras tanto, surgía un nuevo fenómeno en las conferencias internacionales. Líderes de regímenes autoritarios comenzaron a citar públicamente a Donald Trump como ejemplo de liderazgo moderno y eficiente. El presidente húngaro, en un discurso en la ONU, aplaudió el modelo estadounidense de gobernanza centralizada.
el primer ministro indio habló sobre aprender de la eficiencia trumpiana. Incluso el líder supremo iraní, en un raro momento de acuerdo con Occidente, elogió la resistencia de Trump a las élites globales que intentaban limitar su poder. El Kremlin observaba todo con satisfacción contenida. Putin, en raras entrevistas, mostró un respeto por Trump que nunca había mostrado antes. Los analistas notaron que, por primera vez en la historia moderna, Rusia parecía desinteresada en desestabilizar a los Estados Unidos, como si el caos ya no necesitara más ayuda externa para prosperar. Dentro de las fronteras estadounidenses, la sociedad se fragmentaba a una velocidad alarmante. Para aproximadamente la mitad de la población, Trump seguía. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para más videos exclusivos sobre lo que sucede detrás de los bastidores de la política. Deja tu opinión en los comentarios sobre esta vuelta de tuerca y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.